Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy comenzamos por fin la segunda temporada de El Taller de Nacho y vamos a comenzarla hablando de técnica y hablando de técnica de algo muy distinto al habitual. No vamos a hablar de motores de combustión ni de frenos ni nada muy mecánico en sí, sino que vamos a hablar de la técnica de los coches eléctricos. Así que yo soy Nacho Tresguerres, esto es El Taller de Nacho y comenzamos. Bien, pues como habréis oído en la voz en off que ha venido antes de la introducción y bueno, antes de aparecer yo en escena, hoy vamos a hablar de técnica en los coches eléctricos. Pero antes me gustaría hacer una reflexión y es que claro está que el mundo está cambiando. Tenemos un enorme desarrollo tanto económico como industrial, tecnológico y demás. Y todo este desarrollo al fin y al cabo conlleva problemas medioambientales para los cuales necesitamos soluciones urgentes porque cada vez esto va empeorando. Bien, pero a la vez necesitamos seguir desarrollando tecnologías y justo en esa situación está la industria del automóvil, la cual es tremendamente necesaria para la sociedad actual. No podríamos vivir sin coches, pero a la vez también tiene grandes problemas en cuanto a temas medioambientales, por lo cual de nuevo necesitamos una solución. Bien, todo esto va en tres fases distintas, es decir, estas soluciones tienen como puntos base tres distintos. El primero son las marcas, las cuales están cada vez más apostando para la electrificación, que parece la vertiente más lógica. Después tenemos el gobierno que también está dando pasos para incentivar las energías renovables, incentivar la compra de vehículos más ecológicos y por el camino estamos también nosotros, los usuarios, la gente de a pie, la gente que al fin y al cabo va a ser la que use, la que compre y la que tenga que decidir qué tecnología va a usar en su día a día. De tal forma nosotros tenemos que estar lo suficientemente informados de por qué necesitamos la electrificación, qué es la electrificación, cómo funciona y para a partir de aquí poder decidir qué tecnología comprar y si es los coches eléctricos la de verdad vertiente más lógica. Así que hoy vamos a intentar arrojar un poco más de luz sobre este tema y para ello vamos a empezar a hablar de conceptos eléctricos básicos. Y para empezar a hablar de ellos vamos a hablar de lo más básico de todo. Un coche eléctrico funciona con electricidad. Bien, pero ¿qué es la electricidad? Pues bien, se conoce físicamente como electricidad por el proceso físico, cualquier proceso físico que se produce por la presencia y el flujo de cargas eléctricas. Recordad lo de cargas eléctricas porque después precisaremos qué es esto de cargas eléctricas. Bien, una vez definida la electricidad podríamos pasar a hablar de la corriente eléctrica. Bien, la corriente eléctrica tiene muchas definiciones, pero nosotros en términos de ingeniería vamos a hablar de qué es el movimiento de electrones dentro de cualquier material. Bien, pero aquí me voy a detener un poquito. ¿Qué son los electrones? Pues bien, es que en el universo, en toda la materia que conocemos, está formada por 118 elementos, que son los 118 elementos presentes en la tabla periódica. Bien, esos 118 elementos son átomos. Átomos que tienen tres partes básicas. Bien, dos son las principales, el núcleo y la corteza. Dentro del núcleo tenemos los protones y los neutrones. Bien, hay más partículas, pero básicamente son los protones con carga positiva y los neutrones sin carga. En la corteza tenemos los electrones. Los electrones están en la corteza, por lo cual se pueden mover de átomo en átomo, esto es importante, y tienen carga negativa. Bien, estos, como ya os dije, están en la corteza orbitando alrededor del núcleo. Bien, por tanto, la corriente eléctrica se produce por el paso de electrones de un átomo, el que más electrones tenga, por tanto el de carga negativa, a el átomo que menos electrones tenga, por tanto el que tenga carga positiva. Claro está que si tenemos más protones que electrones, tenemos carga positiva. Si tenemos más electrones que protones, tenemos carga negativa. Esto viene siendo lógico.
Bien, por tanto ya sabemos qué es la corriente, que es el paso de electrones por el interior de un material. También sabemos lo que son los electrones. Ahora vamos a diferenciar los dos tipos de corriente eléctrica, la corriente continua y la corriente alterna. Bien, la corriente continua es aquella que vemos en cualquier circuito que pudiéramos hacer en las clases de tecnología, pero también es la corriente presente en el circuito eléctrico de cualquier coche de combustión, ya que la corriente eléctrica es la que hay dentro de esa batería de 12 voltios que tenemos debajo del capó. Bien, de tal forma las características principales de este tipo de corriente es que los electrones fluyen siempre en el mismo sentido, del polo negativo al polo positivo, que es el sentido real de la corriente. Bien, de tal forma esta corriente se produce por una reacción química de forma natural y, muy importante, se puede almacenar. Por el contrario, luego tenemos la corriente alterna que se representa por AC, la corriente continua por DC, AC, DC, bueno, algo de esto sonará. De tal forma, la corriente alterna es la que nos llega a cualquier enchufe de casa a 220 voltios y se desarrolla a partir de la energía mecánica. Por tanto, es la que se genera en las centrales eléctricas a partir del movimiento de una turbina, ya sea de forma nuclear, por carbón, por agua, en fin, se produce por el paso de energía mecánica a energía eléctrica. Y algo muy importante, los electrones fluyen con una cierta variación de sentido y varían a una velocidad de 60 veces por segundo aquí en España, es decir, a 60 hercios. Bien, otra característica importante es que no se puede almacenar, de tal forma no podremos tener corriente eléctrica en los vehículos eléctricos, por lo menos almacenada en la batería. Bien, ahora ya vamos a hacer un repaso de todo lo que ya hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado de qué es la electricidad, hemos hablado de qué es la corriente eléctrica, de qué son los electrones, hemos clasificado los dos tipos de corriente eléctrica y ahora vamos a hablar de algo un poco más práctico, de las magnitudes. Porque es que si nos compramos un Tesla, podemos saber que los cargadores Tesla tienen una potencia de 150 kilovatios o que una batería de Tesla tiene 60 kilovatios hora o más o menos, en fin. Pero ahora vamos a ver qué significa esto de kilovatios hora, qué son los amperios, los voltios, los ohmios. Bien, vamos a empezar hablando de la intensidad. Bien, la intensidad se define como la cantidad de electrones que pasan por un determinado punto por unidad de tiempo. Es decir, podríamos hablar de la velocidad del paso de electrones. Olvidaos de esto, pero básicamente podría ser esto. Bien, de tal forma la intensidad se mide en amperios y se representa por la letra A mayúscula. Bien, también se conoce comúnmente como corriente eléctrica. Después tenemos el voltaje, que se podría definir básicamente como la fuerza con la que el generador o el acumulador disparan los electrones al circuito. Esto es una definición muy campechana, pero se podría definir así. Se denomina también como diferencia de potencial. Esto ya lo explicaremos luego cuando hablemos de las baterías. Bien, el voltaje se representa por los voltios y por la letra V. Bien, después tenemos la resistencia, que es la más fácil de entender. Es la oposición de un material al paso de una corriente. Podríamos hablar también de un rozamiento si queréis. Bien, la unidad son los ohmios y se representa por la letra griega omega. Después tenemos la potencia y aquí ya empiezan a sonarnos cosas de los motores, de los cargadores y demás. Bien, vamos a empezar hablando de que la potencia se mide en vatios y su múltiplo el kilovatio, que es lo que nos suena de los cargadores. Bien, matemáticamente es el producto de la intensidad por el voltaje, es decir, que si tenemos 220 voltios y una intensidad de 2 amperios, bueno, algo poco real, pero tendríamos una potencia de 440 vatios. Pero bueno, es el producto del voltaje por la intensidad y se definiría como la capacidad que tiene un consumidor, es decir, una bombilla, un motor o demás, de transformar la corriente eléctrica en corriente mecánica, lumínica o cualquier otro tipo de. Se define como la capacidad que tiene un consumidor de transformar la corriente eléctrica, la energía eléctrica, en cualquier otro tipo de energía, ya sea lumínica, ya sea mecánica, demás. Si el consumidor es una bombilla, pues lo transformará en energía lumínica. Si es un motor, en energía mecánica. Cosas lógicas. Por último tenemos la energía, que se mide en kilovatios hora y que es la potencia consumida a lo largo de un tiempo, es decir, la cantidad
de energía eléctrica que gastamos. Por lo que matemáticamente pues es eso, la potencia multiplicada por el tiempo durante el que se está generando esa potencia. De tal forma así sabemos ya prácticamente que si un cargador carga 150 kilovatios, estamos hablando de la potencia de carga de ese cargador. También sabemos que si la batería tiene 60 kilovatios hora, será la cantidad de energía eléctrica que puede almacenar. También sabemos que si el cable naranja dentro de un coche eléctrico tiene 300 voltios, es la fuerza con la que la batería lanza a través de ese cable a los electrones. Y por último sabemos que si el enchufe del mechero del coche tiene una intensidad de 2 amperios, es la cantidad de electrones que pasan por un punto de ese cargador por unidad de tiempo. Bien, ahora ya hemos hablado de las magnitudes, vamos a hablar ya de cómo funciona un coche eléctrico. Pues ya hemos hablado de qué es la electricidad, qué es la corriente, lo que son los electrones, los tipos de corriente eléctrica, hemos repasado las 5 magnitudes eléctricas más importantes, 3 de ellas las fundamentales: intensidad, voltaje, resistencia, y después la potencia y la energía eléctrica. Bien, y ahora vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar de coches en sí, vamos a hablar de qué partes fundamentales hay en los coches eléctricos, que básicamente, y para resumirlo todo mucho, son 4. La batería, que es la encargada de almacenar toda la energía para después proporcionársela al motor. Tenemos el módulo de distribución de potencia, que sería como el cerebro encargado de distribuir la potencia del cargador a la batería, de la batería al motor, del motor a la batería, y es el cruce de todo el flujo de energía de un sitio a otro. Bien, después tenemos el inverter, que es el encargado de transformar la energía, la corriente continua de la batería a corriente alterna con la que generalmente funciona el motor. Y después tenemos el motor. Bueno, ya os acabo de hacer spoiler de todas las partes, pero no importa, ahora vamos a verlos más profundamente. Y comenzamos con la batería, que como ya os dije, es la encargada de almacenar toda la energía eléctrica para después traspasarla al motor. Por tanto, si fuera un circuito eléctrico básico, sería nuestro acumulador, nuestra pila. Pues bien, para comenzar la explicación vamos a hablar del potencial electroquímico, que básicamente es la capacidad que tiene un átomo para perder sus electrones de la capa de valencia, es decir, sus últimos electrones. Bien, en la tabla periódica, que la tengo por aquí, el elemento con mayor potencial electroquímico es el litio, en el grupo 1, y el elemento con peor potencial electroquímico es el flúor, grupo 17. Bien, de tal forma, como el litio es el que mayor potencial electroquímico tiene, nos vamos a quedar con él. Es un elemento que tiene 3 protones, 3 electrones, y que ese último electrón que se encuentra en su capa más exterior lo pierde con suma facilidad, lo que lo hace muy inestable, hace que pueda reaccionar con el agua, con el aire y con muchas cosas más. Bien, por el contrario, si al litio lo juntamos con otro elemento, pongamos oxígeno, y obtenemos el óxido de litio, conseguimos algo mucho más estable, conseguimos que el litio gane estabilidad. Bien, de tal forma, si cogemos ese óxido de litio, más estable que el litio solo, y lo ponemos en la batería, obtenemos el cátodo. Si cogemos grafito, que simplemente es un elemento que hará como un sándwich para almacenar otras cosas que os explicaré luego, tenemos el ánodo, de tal forma la parte negativa. Y si por el medio colocamos un electrolito, que es una mezcla de agua con sales minerales que permita pasar iones de litio pero no permita el paso de los electrones, obtenemos así por completo la batería. Bien, ahora vamos a explicar un poco cómo funciona una batería de iones de litio. Sabemos que tiene un cátodo, óxido de litio, un electrolito y un ánodo, que es el grafito. Bien, de tal forma conectamos una fuente de energía para cargar nuestra batería, pongamos que sea otra batería de un coche donante. Bien, esta batería, que es la que carga la nuestra, extrae los electrones del óxido de litio, de tal forma que tenemos el óxido de litio y al litio le quitamos ese electrón de su capa de valencia. Ese electrón fluye por la otra batería, por el circuito exterior, y llega al grafito, donde se almacena. Yo os dije que el grafito tiene la capacidad de almacenar como si fuera un sándwich. Bien, de tal forma esos electrones del grafito atraen a los iones de litio que quedan sueltos del óxido de litio, ya que
Al óxido de litio, si le quitamos electrones, ya no es óxido de litio, sino que tenemos átomos de litio sueltos en forma de iones. Bien, los iones tienen carga positiva y los electrones carga negativa, de tal forma que se atraen. Por tanto, los iones de litio pasan a través del electrolito hacia el ánodo y se juntan en el grafito. Bien, de tal forma, cuando todos los iones de litio pasen al ánodo, tendremos la batería totalmente cargada y aquí tendremos una gran inestabilidad que hará que el potencial electroquímico del ánodo suba y que el potencial electroquímico del cátodo baje. Bien, de tal forma, una vez que conectamos un consumidor, esa inestabilidad de la batería será vigente y todos los electrones pasarán rápidamente por el circuito exterior, iluminando la bombilla o el motor o cualquier otro consumidor y volviendo otra vez al óxido de litio. De la misma forma, los iones de litio que estaban en el grafito se vuelven a sentir atraídos por los electrones y pasan por el electrolito otra vez al óxido de litio, donde vuelven a ganar la estabilidad necesaria. Una vez que todos los iones de litio y todos los electrones estén en el cátodo, tendremos por fin la batería totalmente descargada de nuevo y lista para otro ciclo. Por tanto, venga, vamos a hacer un repaso rápido de cómo funcionan las baterías. Tenemos un cátodo que es óxido de litio básicamente. Tenemos un electrolito que permite el paso de los iones pero no el paso de los electrones y tenemos un ánodo que es grafito que simplemente hace de sándwich. Una vez que conectamos una fuente de energía, esa fuente de energía extrae los electrones que pasan del cátodo al ánodo. Bien, el hecho de quitar los electrones al óxido de litio genera iones de litio que se sienten atraídos por los electrones y se van también al ánodo. Una vez que tenemos muchos iones de litio en el ánodo, tendremos la batería cargada. Bien, en este punto la batería tiene una gran inestabilidad. Por tanto, si conectamos cualquier consumidor, rápidamente los electrones van a querer irse por el circuito exterior alimentando al consumidor y volviendo al cátodo donde tenemos el óxido de litio. Bien, como los electrones ya están en el óxido de litio, los iones de litio van a atravesar el electrolito para volver con el óxido de litio al cátodo. De tal forma, cuando todo el óxido de litio tenga todos sus iones y todos sus electrones, la batería estará totalmente descargada y lista para un nuevo ciclo. Este es básicamente el funcionamiento muy resumido de una batería. Bien, ahora pasemos de la batería y vamos a hablar un poco más del grupo motopropulsor de un coche eléctrico, en el cual tenemos tres partes fundamentales. El PDM o módulo de distribución de potencia, que es el elemento encargado de distribuir la corriente eléctrica de un lado a otro, ya sea desde el cargador hasta la batería, desde la batería al motor, desde el motor a la batería. Bien, esto está controlado por una centralita que dirige el paso de la corriente eléctrica a cada uno de los puntos. Bien, en su interior está formado por un sinfín de elementos electrónicos pero bastante básicos, ya sean relés, transistores, condensadores y demás. Bien, de tal forma, una vez que hemos controlado hacia dónde queremos que vaya la energía, os dije que el módulo de distribución de potencia podía mandar la energía al motor, pero antes de llegar al motor, la corriente eléctrica tiene que pasar por un inverter, ya que si os acordáis os dije que la corriente alterna no se puede almacenar, por tanto la corriente de la batería tiene que ser corriente continua. Bien, los motores generalmente funcionan con corriente alterna, de tal forma necesitan algo que transforme la corriente continua de la batería en corriente alterna para el motor. Así tenemos el inverter. El inverter es el elemento que, pues eso, cumple la función que os acabo de decir. Está conectado por un lado al módulo de distribución de potencia y por otro lado al motor. Y ahora sí, vamos con quizá la parte más complicada de este vídeo. Vamos a intentar hablar de los motores eléctricos y explicar cómo funciona. Pero antes vamos a decir y dejar claro que hay un sinfín de motores eléctricos en todo el mercado del automóvil. Tenemos los motores de imanes permanentes, tenemos los motores asíncronos de inducción, que serán de los que hablemos hoy, y un sinfín más. Pero he elegido el motor asíncrono de inducción simplemente porque es el que usa Tesla. Y Tesla es el referente actualmente en coches eléctricos, por tanto, vamos a intentar explicar cómo funciona este motor. Y para empezar a hablar del motor asíncrono de inducción, vamos a dejar claro que funciona según el principio de inducción mutua
de Faraday. Bien, ahora vamos a comenzar hablando de la anatomía de un motor eléctrico, donde básicamente tenemos dos partes, un rotor y un estator. Como se puede imaginar, el rotor rota, el rotor gira y el estator se mantiene estático, algo bastante simple. Bien, el estator tiene un bobinado de cobre conectado a la corriente trifásica con la que generalmente funcionan estos motores. Por su parte, el rotor tiene una composición denominada jaula de ardilla, que está formada por un cilindro con unas barras conectadas entre sí, cortocircuitando los cilindros que forman esta jaula. Bien, así se consigue una mejor inducción electromagnética. Bien, el rotor es un elemento conectado al eje encargado de llevar el par generado por el propio motor a las ruedas. Bien, ahora vamos a intentar explicar cómo funciona este motor. Bien, conocemos que está conectado a una corriente trifásica, así que vamos a entender primero qué es la corriente trifásica, que no son más que tres corrientes monofásicas iguales. Recordad que de corriente alterna, por tanto la corriente alterna tiene fluctuaciones en la cantidad de intensidad que tenemos. Ya sabéis que los electrones van y vuelven a lo largo del flujo de la corriente, de tal forma que tenemos estas tres corrientes monofásicas con un desfase entre sí, un desfase de un tercio del ciclo, o lo que es lo mismo, 120 grados. Esto lo entenderéis ahora qué significa. De tal forma tenemos esta corriente trifásica que en un instante concreto del tiempo tiene tres intensidades distintas, una correspondiente a cada una de las tres corrientes monofásicas. Bien, si dibujamos estas tres intensidades os quedará un gráfico que estaréis viendo por aquí. Bien, ese gráfico, como veis, tiene las tres intensidades que van variando, van rotando a lo largo del tiempo. Y aquí es donde entra la gracia del motor eléctrico, y es que según el principio de inducción de Faraday, una corriente eléctrica genera un campo magnético rotatorio alrededor del conductor, de tal forma que si tenemos estas tres corrientes en sentido rotatorio a lo largo del tiempo, si aplicamos el principio de inducción de Faraday, si tenemos tres corrientes rotatorias tendremos un campo magnético rotatorio. De tal forma ya sabemos cómo el estator consigue generar un campo magnético rotatorio. De tal forma como el estator, una vez que se le suministra la corriente, genera este campo magnético rotatorio, induce al rotor a girar a su vez. De tal forma, con esta inducción del rotor a girar se produce el par que después será transportado a las ruedas. Y ahora podría parecer que está todo, pero es que la verdad es que no, nos queda algo por explicar. Y es que si os acordáis os dije que los motores que utilizaba Tesla eran motores de inducción asíncronos, asincrónicos. De tal forma, ¿qué significa esto de asíncrono? Vamos a explicarlo con un ejemplo básico. Imaginemos que tenemos un imán y justo debajo un plato, o vemos la gravedad, o vemos los rotamientos y demás. Comenzamos a girar el imán. El plato girará, lógicamente, con el imán, pero la pregunta es, ¿girará a la misma velocidad? Pues la respuesta es que no. La explicación es bastante simple. Supongamos el ejemplo anterior, el del imán y el plato. Bien, si ambos girasen a la misma velocidad, los polos del campo magnético siempre estarían en la misma posición del plato, por lo cual no se provocaría una variación del campo magnético. Al no producirse esta variedad del plato y del campo magnético, esta variación del campo magnético, el plato comenzaría a girar más lento y se detendría. De tal forma, el plato tiene que girar más lento que el imán para que esa variación del campo magnético le permita seguir girando. Por esto, en un motor de Tesla, el estator, el campo magnético del estator, siempre va a girar más rápido que el propio rotor. De tal forma tendremos que van a velocidades asincrónicas, por lo que de ahí el sobrenombre de motor de inducción asíncrono. Ahora, como ya os dije, por supuesto, tenemos una infinidad de motores distintos. Tenemos los imanes permanentes, bueno, que son los que usan Nissan en el Leaf, y muchos motores que lógicamente no voy a detener porque ya llevaremos 20 minutos de vídeo y se estará haciendo muy pesado. Así que vamos con la conclusión. Pues bien, la conclusión del vídeo de hoy es que simplemente necesitamos los coches eléctricos. Necesitamos los coches eléctricos porque cada vez más y más, con el desarrollo que tenemos actualmente, nos estamos
cargando el planeta. Y es que los motores de combustión actuales, por mucho que nos gusten y por mucho que nos guste disfrutar de un buen paseo con un coche de combustión, se están cargando el planeta. Emiten dióxido de carbono, que genera efecto invernadero, emiten óxidos de nitrógeno, que son partículas extremadamente cancerígenas, y esto es algo totalmente inviable. De tal forma, necesitamos el vehículo eléctrico cero emisiones a lo largo de su uso, y que si conseguimos una transición energética hacia generación de energía eléctrica sin emisiones, como puede ser la nuclear o las renovables, y nos olvidamos cada vez más de las energías no renovables, del carbón, del gas natural y demás, conseguiremos un futuro con muchas menos emisiones